Hola gente, me veo en la situación de hacer un nuevo video después de mucho tiempo porque el youtuber Dross está haciendo otra vez teorías de conspiración de COVID en su canal y me parece que no podemos dejarle pasar esto. Hay gente que es capaz de salirte al paso y atacarte cobardemente en redes sociales por lo que te voy a contar ahora. De hecho, esas mismas personas parecen extrañamente programadas por múltiple propaganda internacional para insultarte si dices esto. La página chequeado.com, nuestro propio Snopes en español, nos advierte con una imagen muy fuerte que nos dejemos de tonterías, porque toda conspiración asociada al COVID-19 es falsa. ¡Cuidado! Hasta tu reputación en redes podría estar en juego. De buenas a primeras tenemos aquí un truco de manipulación que usa Dross para dar más credibilidad a su conspiración, que es de que si alguien se atreve a refutar su declaración, que entonces es alguien pagado, que está colaborando con la gente detrás de la conspiración. Es claro que yo no soy pagado por nadie, ni por un lobby de vacunas, ni mucho menos, pero me parece que presentar información de esta manera mañosa puede tener consecuencias gravísimas cuando se trata de conspiraciones que tienen tintes políticos tan claros. La Nación, importantísimo medio de comunicación argentino, lo tradujo de nada menos que el Wall Street Journal. La Nación es el equivalente argentino de Fox News, es decir, es uno de los más grandes diarios, pero es altamente conservador. Es cierto que la nota es una traducción del artículo del Wall Street Journal, entonces pueden leer el artículo completo. El Wall Street Journal, a diferencia de La Nación, cobra por leerlo, pero de lo poco que se asoma en la traducción se ve de que es una traducción fidedigna. No solo me escuches, míralo. Tú me dirás si esto fue sacado de un blog conspiranoico más. Lo publicaron así. El COVID-19 muy probablemente se filtró de un laboratorio en China, según un informe del Senado estadounidense. Bueno, Dross, a mí tampoco solo me escuches, míralo. Dice el encabezado claramente de que es un informe republicano del Senado. Para quienes no sepan, el Senado de Estados Unidos tiene 100 lugares y en todas las elecciones tratan cada partido tener una mayoría. Justamente hoy es el segundo día de las elecciones de medio turno y la mayoría de los asientos ya están contados. Mientras que el Senado demócrata, la mitad del Senado demócrata suele votar en contra de propuestas de la Casa Demócrata o a favor de propuestas de la Casa Republicana, la mitad republicana del Senado suele ser muy militante, muy unilateral. Entonces, este informe fue realizado por un comité de salud que hizo el Senado republicano. Decir de que fue el Congreso de Estados Unidos como representando a todo el Congreso es incorrecto. Antes de seguir con las declaraciones que hace Dross en el video, hay que revisar justo lo que dice debajo del encabezado, que dice: se necesita más evidencia para una conclusión definitiva sobre el origen del virus. Se cree que los hallazgos probablemente impulsarán llamados a realizar más investigaciones. Y la edición del Wall Street Journal tiene una leyenda abajo de la fotografía que La Nación no incluye y dice: los científicos que estudian epidemias dicen que una fuga del laboratorio de Wuhan, China, no puede descartarse completamente, pero también es posible que el virus se haya contagiado naturalmente a los humanos. Si seguimos leyendo el artículo de La Nación, dice que el informe de 35 páginas del personal del Comité Republicano reconoce que las conclusiones definitivas sobre los orígenes de la pandemia son imposibles sin más evidencia. Este informe del comité favorece la teoría de la fuga por encima de la transmisión zoonótica de animal a humano. Luego más abajo en el artículo dice: muchos científicos que estudian epidemias dicen que no se puede descartar una fuga de laboratorio en Wuhan y que necesita más investigación, pero que también es posible que el virus se propague naturalmente a los humanos a través de animales en la naturaleza, en una granja o en un mercado. Y continúa: a principios de este mes, una revisión de las actas de las Academias Nacionales de Ciencias concluyó que la evidencia científica creciente apunta a un origen zoonótico y un contagio a los humanos a través del comercio de vida silvestre. Esto probablemente es añadido por el Wall Street Journal y no es parte del informe republicano. Y para no entrar en la complejidad de los detalles y las implicaciones geopolíticas de la teoría de la fuga, solo la voy a leer del mismo artículo, que dice: la teoría de la fuga del laboratorio propone que el COVID estaba siendo estudiado o manipulado en uno de varios laboratorios en Wuhan que realizaron investigaciones sobre el coronavirus y escapó a través de un trabajador infectado. Después de haber leído tanto el artículo, ahora viene la parte de la discusión, y es de que la teoría de la fuga de laboratorio existe desde el 2021
y desde el 2021 la evidencia ha seguido siendo la misma, o la conclusión ha seguido siendo la misma. Es decir, el cuerpo de evidencia sigue siendo el mismo, la conclusión también. La conclusión es, no sabemos. No sabemos y se necesita más evidencia, igual como dice este informe. Y es cierto de que la comunidad global científica ha dicho que no se puede descartar completamente la teoría de la fuga, porque así es como funciona la ciencia, el método científico. No se puede descartar completamente porque hay que estar abierto a las posibilidades, si no es más difícil hallar la verdad, aproximarse a la verdad. Pero igualmente desde el año pasado, siempre que se discutía la posibilidad de la teoría de la fuga, también se decía que era más probable de que esto haya tenido orígenes zoonóticos, de transmisión de animal a humano. La percepción del público también ha cambiado a través de toda la pandemia. En los primeros meses se decía de que se rumoraba, no era algo que hubiese dicho la comunidad científica, pero se rumoraba que había venido de un murciélago. Hasta hay un libro que salió rápidamente que se llamó así, Sopa de murciélago. Ya sabemos de que eso está descartado. No se sabe exactamente cuál fue el animal huésped. Ahora hablemos de que el hecho de que el Wall Street Journal haya reportado sobre esto no quiere decir de que esté de acuerdo con el informe republicano. Que lo reporte no lo hace más fidedigno, sino describe qué está sucediendo. Cabe pensar, ¿qué se dirá del COVID-19 dentro de 20 años? Seguro muchas cosas que hoy tan solo sospechamos. En 20 años quizá finalmente sabremos o tendremos ya una conclusión un poco más asertiva sobre el origen del coronavirus, del SARS-CoV-2, y está la posibilidad de que todo este tiempo haya sido una transmisión de animal a humano. Y en el caso de que sí se confirme la teoría de la fuga, probablemente todos los conspiradores se decepcionarán de enterarse de que fue todo un accidente. No tendrán forma de justificar su xenofobia y su racismo contra los chinos, no tendrán manera de explicar que era una arma química o biológica, o de que era una manera de control de población, ni ninguna de esas conspiraciones completamente falsas. No la tomes conmigo, hermano, hermana. Tómala contra el Wall Street Journal, quien muy recientemente, en el presente año 2022, tomó una noticia del Senado estadounidense y, lejos de autocensurarse, la publicó. Acá está. La Nación, por su lado, especifica que se necesita más evidencia, pero aquello que era pecado hablar tan siquiera en 2020 ya está sobre la mesa en 2022 y está siendo investigado no por un grupito de gente con sombrerito de aluminio en Twitter, sino por nada menos que el Senado de los Estados Unidos. Obvio, pienso yo con sorna, porque esta vez el virus no es de ellos, sino presuntamente de China. Si el Wall Street Journal lo puede publicar abiertamente es precisamente porque solo está reportando en el hecho de que se publicó el informe, y porque el informe mismo aclara que no es tampoco conclusivo. Precisa de que es igualmente posible que sea la transmisión animal-humana la explicación. Rápidamente hice una búsqueda en Google para ver más o menos cuál era la fecha del origen de la teoría de la fuga, y encontré cosas bastante interesantes, como que el diario Science dice: el mero día en que se publicó el artículo del Wall Street Journal, el Senado republicano promueve la teoría de la fuga del laboratorio como el origen de la pandemia. El reporte cita evidencia circunstancial y patrones sospechosos. El mismo diario publicó en 2021 un artículo que dice: ¿por qué muchos científicos dicen que es poco probable que el COVID se originó de un laboratorio y de una fuga de laboratorio? Dice un artículo en la Biblioteca Nacional de Medicina, que es un sitio del gobierno, que dice que la teoría de la fuga del laboratorio del COVID es un cuento de incertidumbre empleada como arma. Por otro lado, encontré un artículo del Washington Post que documenta toda la cronología de la teoría desde el 2020 hasta mitad del 2022, y la evidencia sigue siendo poca. Unos cuantos testimonios de algunos
algunos médicos que han salido a, por ejemplo, decir de que cambiaron de opinión, de que se les hace más creíble. Aunque es una coincidencia también, ¿no? De que los primeros reportes del virus eran de portales como The Daily Mail y The Washington Times, sitios de fake news, vaya. Pero menciono esto porque entonces eso también está documentado en el Washington Post. Después de un poco de tiempo de más búsqueda, encontramos de que en CNBC, Forbes, en el New York Times, que desde el 2021 ya se estaba haciendo consideración de esta teoría y de que lo mismo que dijimos hace rato, de que no hay suficiente evidencia o no hay nueva evidencia y que de todas maneras ha sido investigado todo este tiempo. NBC dice en el 2022 de que la Organización Mundial de la Salud recomendó más investigación sobre la teoría. Menciono todo esto para dejar en claro de que esto no es información censurable. Si solo reportas de que se ha investigado y se está investigando la teoría, no hay ningún problema. Es cuando se empieza a leer todos los artículos al respecto que surgen los detalles que hacen que esta teoría pase de competir a la ciencia y van a la política. Ahí es donde radica la mayoría de la especulación. Y bueno, para cerrar este video, vamos a leer una parte que probablemente hace que cambie la perspectiva sobre cómo se presenta esta información de este informe republicano reportado en La Nación y el Wall Street Journal. Los republicanos han prometido lanzar investigaciones más agresivas sobre el COVID si recuperan el control de una o ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de periodo. Como habrán notado, el artículo de Wall Street Journal aparece el 27 de octubre del 2022 en la temporada de las elecciones de medio turno en Estados Unidos. Entonces, la investigación de la evidencia faltante es una promesa de elección para el Senado republicano. Si de aquí podemos sacar una conclusión es de que debemos agudizar nuestro pensamiento crítico para que cada vez de que nos presenten una teoría de la conspiración como esta que Dross insiste que fue una 100% real, una que resultó ser real, podamos percibir si nos están persuadiendo de seguir alguna ideología, de tomar alguna posición. Para recapitular, el informe del Senado republicano sobre la teoría de la fuga del laboratorio de COVID insiste, igual como ha sido desde ya estos 2 años de pandemia, que la teoría sigue necesitando evidencia y que el informe en sí fue publicado como promesa de campaña, como estrategia retórica para estimular a sus votantes, y que mientras presentes la información completa y recuerdes, como hace Dross en su video, de que esta teoría necesita más evidencia, es perfectamente permitido discutirla. Que si Dross personalmente cree en las conspiraciones de las que habla, muy probablemente no. Quizá sigue considerándose alguien que solo hace entretenimiento. Pero en la actualidad es más claro que nunca que las conspiraciones que tienen un propósito político son peligrosas y tienen un impacto real, de que la gente sí actúa conforme a ellas, de que sí hay gente que las cree y toma acción. Dross, has de acordarte que hace unos meses trataron de asesinar a Cristina Kirchner y quien hizo el atentado estaba radicalizado por teorías de la conspiración así como ideologías extremistas. El nazismo está soportado por toda una dimensión de conspiraciones. Entonces es un llamado ingenuo, obviamente, a Dross para que deje de usar su plataforma de manera tan irresponsable y a sus fans para que entonces consuman su contenido de manera mucho más crítica. Y si la discusión de la teoría de la fuga del laboratorio es tan censurable y de que decirla es entonces un acto de libertad de expresión, yo voy a usar mi libertad de expresión para criticar a Dross y su presentación de la información. Veamos si hay tolerancia civil ante las diferentes opiniones, ¿no? Veamos quién es el agente pagado y quién es el que dice la verdad. Eso es todo lo que quería decir por ahorita. Muchas gracias por ver. Bienvenidos a los créditos del video. Un día después vengo a hacer unas correcciones mínimas pero importantes. Para empezar, como el video es bastante serio, a lo mejor no se entendió muy bien de que cuando dije cuando hablé como de personas pagadas era un chiste, pero para que Dross no piense que lo estoy citando mal, lo que él dijo fue programadas, hasta sale en el video, pero pues yo nada más estaba tratando de humorar también. Más importante, quería aclarar entonces de que pues también el título del libro era Sopa de Wuhan, solamente la portada hacía una también referencia humorística al rumor del murciélago,
Y lo más importante, las correcciones más importantes es de que entonces, según el artículo del Washington Post, la cronología de la teoría, o sea, la teoría, no nada más como el surgimiento del virus, pero la teoría de que el virus fue lanzado como arma biológica, teoría que, o sea, ya cuando entres en esos detalles es demasiado difícil de probar, ¿no? Y entra en la conspiración, de que la teoría data desde el 2020 y de que entonces también los primeros sitios que empezaron a reportarlo como si fuese algo de arma biológica y lo que sea, eran esos sitios de fake news como el Daily Mail y los Washington Times. Esas eran todas las correcciones que quería hacer. Los leo después.